el ejército israelí ha declarado tener el control operativo del corredor Filadelfia, que es una estratégica zona de seguridad que marca la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Este corredor de 14 kilómetros patrullado por tropas israelíes hasta su retirada en el año 2005 ha sido un punto de preocupación continua para Israel, que teme el contrabando de armas hacia los grupos armados palestinos a través de túneles subterráneos. La afirmación de control por parte de Israel se produce después de haber tomado el control del cruce fronterizo de Rafah el 7 de mayo. Durante su ofensiva terrestre en la ciudad, que está ubicada en el extremo sur de la Franja de Gaza, este movimiento se enmarca en un contexto de combates intensificados en Rafah, según reportes de residentes y funcionarios palestinos. El conflicto en la región se reactivó el 7 de octubre cuando ataques de comandos islamistas resultaron en la muerte de 1.189 personas en el sur de Israel. La mayoría eran civiles inocentes. Además, se secuestraron a 252 personas, de las cuales 121 aún siguen retenidas en Gaza. En respuesta, Israel ha intensificado sus operaciones militares en Gaza, que han resultado en la muerte de 36.171 personas inocentes, predominantemente mujeres y niños, según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás. Haber asumido el control operativo del estratégico corredor Filadelfia a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. En días recientes, las fuerzas de defensa israelíes han tomado el control operacional del corredor Filadelfia en la frontera entre Egipto y Rafah. El corredor Filadelfia ha servido como tanque de oxígeno para Hamás, a través del cual regularmente transitan armas hacia la Franja de Gaza. Las tropas israelíes ya habían tomado el control del cruce fronterizo entre la ciudad de Rafah y Egipto el 7 de mayo, al iniciar su ofensiva terrestre en esa ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza. El corredor Filadelfia es una zona de seguridad que fue patrullada hasta 2005 por tropas israelíes, que ese año se retiraron del conjunto del territorio palestino. Desde entonces, Israel manifiesta temores de que los grupos armados palestinos de Gaza reciban armas por túneles a través de túneles para justificar la continuación de la operación en la ciudad palestina de Rafah y la prolongación de la guerra con fines políticos. Es terrible, Alba, lo que está sucediendo aquí. De verdad que cómo el mundo no puede protestar a esto. Así es, son muchas víctimas inocentes. Como los decíamos, el 7 de octubre, cuando fueron los ataques a Israel, fallecieron 1.189 inocentes que no tenían la culpa, que no tenían ahora sí por qué morir. Eran personas inocentes, 1.189, así como los más de 37.100 y pico de personas que llevan contabilizados del lado palestino, que tampoco tenían que morir. Eran personas inocentes que son víctimas de todo esto. Entiendo, como muchos dicen, Hamás tomó la iniciativa del ataque. Es verdad, Hamás tomó la iniciativa del ataque, pero eso no justifica la muerte de 36,000 personas que no tenían nada que ver, que muchos de ellos son niños, sobre todo cuando vemos también imágenes en la zona de Rafah, un campo de refugiados, donde han muerto mujeres y niños, cuando vemos imágenes de que está aumentando la desnutrición y la inanición entre la gente que se encuentra refugiada en Rafah porque no permiten la entrada de comida. Entonces, ese tipo de cosas son las que no se deben permitir. Cuando vemos también que sale la ONU y lo califica de genocidio, y sale Estados Unidos y dice que no, que se indigna, y luego vemos por qué se indigna, porque él es el que le está mandando las bombas, él es el que le está mandando el armamento a Israel para que continúe asesinando inocentes. Definitivamente Israel está ganando bueno, no se le puede decir guerra porque no lucha contra un ejército, está bombardeando mujeres y niños, ya, ¿qué queda? No queda más que eso. Los pocos integrantes de Hamás están escondiendo entre la población civil y lamentablemente la solución que toma Israel parece que hay un miembro de Hamás en medio de un campamento de 10,000 refugiados, vuela a los 10,000, no hay problema, vamos por ese. Pero está perdiendo la guerra diplomática. Hoy fíjate que Eslovenia se suma a España, Bélgica y Polonia reconociendo a Palestina como Estado. Entonces,
Cada vez estamos viendo más cómo el mundo despierta, incluso países que no se habían metido en este conflicto como México, que se había intentado mantener al margen, ya pidió también activamente adherirse a la demanda de Sudáfrica, repito, en la Corte Internacional de Justicia para que se juzgue a Israel por sus crímenes de guerra.